Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes, porque tenemos un tema que honestamente ha estado en boca de todos, y no es para menos. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la increíble actriz turca que todos amamos, y de un tema muy delicado, la supuesta infidelidad y, lo más importante, la verdad que ella misma ha revelado en una entrevista. Ya saben, en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, desentrañar los secretos y las noticias que más nos interesan. Y cuando se trata de Hande es imposible no estar atentos a todo lo que ocurre en su vida, tanto profesional como personal. Así que si eres fan de las series turcas de Hande o simplemente te gusta estar al tanto de los chismes del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Prepárense para analizar, debatir y descubrir qué es lo que realmente pasó. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos a fondo las vidas de sus estrellas favoritas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Bueno, ya estamos listos. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en la historia de Hande Erçel y la supuesta infidelidad. Para aquellos que quizás no estén totalmente al día con los detalles, hagamos un breve resumen. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por sus papeles en series como Love is in the Air y Sen Kalkam. Ha sido constantemente noticia no solo por su trabajo, sino también por su vida personal, especialmente por sus relaciones sentimentales. Y es que ser una figura pública conlleva muchísimas cosas, entre ellas, el escrutinio constante de los medios y por supuesto el público. En los últimos meses, se han escuchado rumores sobre una posible infidelidad en una de sus relaciones. Rumores que como siempre se propagaron rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Se mencionaban nombres, se especulaba sobre las circunstancias y por supuesto, se generó un gran revuelo entre los fans y el público en general. La viralidad de estas noticias, impulsadas por el poder de las redes sociales y la avidez del público por conocer los detalles de la vida de las celebridades, alimentó una ola de especulaciones y conjeturas. Las plataformas digitales se convirtieron en un hervidero de debates, análisis y teorías, muchas veces sin fundamento, que contribuyeron a la confusión y la desinformación. La naturaleza efímera de la información en Internet, combinada con la facilidad con la que se puede crear y compartir contenido, potenció la propagación de los rumores. Imágenes manipuladas, comentarios fuera de contexto y noticias falsas se sumaron al caos informativo, dificultando la tarea de discernir la verdad de la mentira. El anonimato que ofrecen las redes sociales también facilitó la proliferación de comentarios malintencionados y ataques personales, lo que añadió una capa de toxicidad a la discusión. Este contexto, marcado por la sobreexposición mediática y la falta de filtros, generó una presión considerable sobre Hande Erçel. La actriz, como cualquier persona, tiene derecho a su privacidad y a vivir su vida personal sin ser objeto de escrutinio constante. Sin embargo, la naturaleza de su profesión y el interés del público en su vida sentimental la expusieron a una situación delicada y compleja. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Es aquí donde entra en juego la entrevista que Hande Erçel concedió, donde finalmente rompió el silencio. En esta entrevista, ella abordó directamente los rumores, ofreciendo su versión de los hechos y aclarando la situación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Hande no solo habló, sino que lo hizo con valentía y honestidad. Ella, como toda persona, tiene derecho a su intimidad, y el hecho de que haya decidido hablar públicamente es un acto de gran coraje. Enfrentarse a los rumores de infidelidad, en un contexto donde la opinión pública puede ser volátil y juzgadora, requiere una fortaleza emocional considerable. Decidir hablar, en lugar de callar, implica una apuesta personal, un riesgo de exponerse a críticas y posibles malinterpretaciones. La decisión de Hande de romper el silencio no solo demuestra su valentía, sino también su compromiso con la transparencia y la honestidad. Al elegir compartir su versión de los hechos, la actriz busca, no solo defender su reputación, sino también establecer una conexión más auténtica con sus fans y con el público en general. La honestidad, en un mundo donde la imagen y la apariencia a menudo priman sobre la verdad, se convierte en un valor fundamental. En la entrevista, Hande explicó detalladamente su punto de vista. Explicó cómo se
sintió al enterarse de los rumores, cómo lidió con la presión mediática y cómo decidió afrontar la situación. Habló abiertamente sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en una relación, y sobre el valor de la verdad por encima de todo. Uno de los aspectos más importantes de la entrevista fue la forma en que Andy abordó los rumores de infidelidad en sí. No voy a entrar en detalles específicos sobre quién y cómo, porque respeto la privacidad de las personas involucradas. Pero sí puedo decirles que su postura fue clara y firme. Negó rotundamente cualquier implicación en actos que pudieran considerarse desleales. La firmeza con la que Andy desmintió los rumores de infidelidad es un testimonio de su integridad y su compromiso con los valores que considera importantes. Al defender su verdad, la actriz reafirma su posición frente a la opinión pública y establece un límite claro en cuanto a los rumores y especulaciones que circulan sobre su vida personal. La decisión de no ceder ante la presión mediática y de mantener una postura firme demuestra su carácter y su determinación. Lo que más me impresionó de la entrevista fue la madurez y la serenidad con la que Andy manejó la situación. A pesar de la presión y la controversia, mantuvo la calma y la compostura, demostrando ser una persona fuerte y segura de sí misma. No se dejó llevar por la emoción, ni se dejó influenciar por las opiniones ajenas. En lugar de eso, se centró en expresar su verdad y en defender su integridad. La madurez y la serenidad que Andy demostró al enfrentar la situación son cualidades dignas de admiración. En un entorno donde la controversia y el drama a menudo se magnifican, la actriz optó por mantener la calma y la compostura. Esta capacidad de autocontrol en medio de la tormenta mediática refleja una gran fortaleza interior y una habilidad para gestionar las emociones de manera efectiva. La decisión de no dejarse llevar por la ira, la frustración o la tristeza, sino de mantener la calma y el enfoque, es un testimonio de su madurez y su capacidad para lidiar con la adversidad. Andy aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el respeto en el mundo del espectáculo. Explicó cómo la constante exposición mediática puede afectar la vida personal de las personas, y cómo es fundamental proteger la propia intimidad. También habló sobre la importancia de la empatía y la comprensión, tanto para los medios de comunicación como para el público en general. La reflexión de Andy sobre la privacidad y el respeto en el mundo del espectáculo es un tema crucial, especialmente en una época donde la tecnología y las redes sociales han difuminado los límites entre la vida pública y la vida privada. La actriz, al compartir su experiencia, pone de relieve la necesidad de establecer límites claros y de proteger la intimidad de las personas que, como ella, se encuentran bajo el escrutinio público. La defensa de la privacidad no es un acto egoísta, sino una necesidad para preservar la salud mental y el bienestar emocional de las celebridades. La empatía y la comprensión, tanto por parte de los medios de comunicación como del público en general, son fundamentales para crear un entorno más respetuoso y menos invasivo. La entrevista fue una lección de vida. Nos enseñó sobre la importancia de la honestidad, la integridad y la resiliencia. Nos mostró a una Andy más humana y vulnerable, pero también más fuerte y decidida que nunca. La entrevista de Andy no solo fue una respuesta a los rumores, sino también una oportunidad para reflexionar sobre valores universales como la honestidad, la integridad y la resiliencia. La actriz, al compartir su experiencia, nos ofreció una lección valiosa sobre cómo afrontar la adversidad con coraje y determinación. La honestidad, en un mundo lleno de mentiras y manipulaciones, es un valor esencial para construir relaciones sólidas y mantener la confianza. La integridad, al adherirse a principios morales sólidos y defender la propia verdad, es fundamental para mantener la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. La resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las dificultades y aprender de ellas, es esencial para el crecimiento personal y la adaptación a un entorno cambiante. La Andy que vimos en la entrevista fue una persona humana, con sus debilidades y fortalezas, pero también fue una mujer fuerte y decidida, capaz de afrontar los desafíos con valentía y determinación. Además de aclarar los rumores de infidelidad, Andy también habló sobre sus proyectos profesionales y sus planes para el futuro. Compartió sus emociones y sus aspiraciones, y nos dio una idea de lo que podemos esperar de ella en los próximos meses y años. La entrevista de Andy no se limitó a la aclaración de los rumores, sino que también ofreció una visión de su vida profesional y de sus planes para el futuro. La actriz, al compartir sus proyectos y aspiraciones, demostró su compromiso con su carrera y su pasión por el trabajo que realiza.
La posibilidad de conocer sus próximos proyectos, tanto en el ámbito de la actuación como en otras áreas, generó expectación y entusiasmo entre sus fans y el público en general. La entrevista, en este sentido, sirvió como una ventana al futuro, una promesa de nuevos desafíos y logros. Ande habló sobre sus nuevos proyectos, sobre sus deseos y sobre su determinación de seguir adelante. Se le notaba emocionada y con muchísima energía. La emoción y la energía que Ande transmitió al hablar de sus proyectos y aspiraciones fueron palpables. La pasión que siente por su trabajo y su determinación por seguir adelante, a pesar de las dificultades, son cualidades admirables. La energía que irradiaba en la entrevista es un reflejo de su motivación y de su compromiso con su carrera profesional. La posibilidad de verla en nuevos proyectos y de seguir su evolución profesional genera una gran expectativa en sus fans y en el público en general. En resumen, la entrevista de Ande Ercel fue mucho más que una simple aclaración de rumores. Fue una ventana a su alma, una oportunidad para conocerla mejor y para admirar su valentía y su integridad. Fue una lección de vida, un recordatorio de la importancia de la honestidad y el respeto en todos los ámbitos de la vida. La entrevista de Ande Ercel, en su totalidad, fue mucho más que una simple respuesta a los rumores. Fue un acto de valentía, una muestra de honestidad y un ejemplo de integridad. La actriz, al decidir compartir su verdad, nos permitió conocerla mejor y admirar su fortaleza interior. La entrevista, en este sentido, fue una lección de vida, un recordatorio de la importancia de la honestidad, el respeto y la resiliencia en todos los ámbitos de la vida. La oportunidad de ver a Ande como una persona real, con sus emociones y aspiraciones, fortaleció aún más la conexión con sus fans y generó un mayor respeto por su trayectoria profesional y personal. Ahora hablemos un poco sobre la reacción del público a la entrevista. Como era de esperarse, la entrevista generó un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Ande, por supuesto, la apoyaron incondicionalmente. Y muchos de ellos expresaron su admiración por su valentía y su honestidad. La reacción del público a la entrevista fue diversa, pero en general, la valentía y la honestidad de Ande fueron reconocidas y valoradas. Los fans, en su mayoría, expresaron su apoyo incondicional y su admiración por la actriz. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde se compartieron mensajes de apoyo, elogios y muestras de afecto. La capacidad de Ande para afrontar los rumores con madurez y serenidad fue un aspecto que generó un gran reconocimiento. Hubo también, por supuesto, algunas críticas y comentarios negativos. Pero en general, la reacción del público fue positiva. La gente reconoció la valentía de Ande al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado, y valoró su sinceridad y su transparencia. A pesar de las posibles críticas y comentarios negativos, la reacción general del público fue positiva. La sinceridad y la transparencia de Ande fueron reconocidas y valoradas. La valentía de la actriz al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado generó respeto y admiración. La capacidad de Ande para mantener la calma y la compostura, y para expresar su verdad con claridad y firmeza, fue un factor clave en la aceptación positiva de la entrevista. Y es que en un mundo donde la mentira y la manipulación son moneda corriente, la honestidad siempre es bien recibida. Y Ande, al romper el silencio y compartir su verdad, demostró ser una persona valiente y auténtica. La honestidad, en un mundo donde la mentira y la manipulación a menudo prevalecen, es un valor fundamental. La decisión de Ande de romper el silencio y compartir su verdad demostró su autenticidad y su valentía. La capacidad de la actriz para ser transparente, sincera y fiel a sí misma, generó respeto y admiración en el público. En un contexto donde la imagen y la apariencia a menudo priman sobre la verdad, la honestidad se convierte en un valor precioso y digno de ser celebrado. Es importante recordar que al final del día, Ande es una persona como todos nosotros. Tiene sus sentimientos, sus errores y sus aciertos. Y es justo que, como cualquier ser humano, tenga derecho a su privacidad y a su felicidad. Es crucial recordar que Ande es una persona como todos nosotros. Tiene sus sentimientos, sus errores y sus aciertos. La actriz, al igual que cualquier ser humano, tiene derecho a su privacidad y a su felicidad. La necesidad de respetar su intimidad y de permitirle vivir su vida personal sin interferencias es un deber fundamental. La comprensión y la empatía son valores esenciales para tratar a las celebridades con el respeto que merecen. En el mundo del espectáculo es muy fácil que la vida personal de las celebridades se convierta en un circo mediático. Per
¿O es importante recordar que detrás de cada estrella, hay una persona con sentimientos y emociones? Y es nuestro deber como público respetar su privacidad y apoyar sus decisiones. El mundo del espectáculo a menudo transforma la vida personal de las celebridades en un circo mediático. Sin embargo, es esencial recordar que detrás de cada estrella hay una persona con sentimientos y emociones. El respeto a su privacidad y el apoyo a sus decisiones son deberes fundamentales del público. La empatía y la comprensión son esenciales para crear un entorno más respetuoso y menos invasivo. En cuanto a mi opinión personal, creo que Ande manejó la situación de una manera impecable. Demostró ser una persona madura, segura de sí misma y con una gran capacidad de resiliencia. Su valentía al enfrentar los rumores y su honestidad al compartir su verdad son dignas de admiración. En mi opinión personal, Ande manejó la situación de una manera impecable. Demostró madurez, seguridad y una gran capacidad de resiliencia. Su valentía al enfrentar los rumores y su honestidad al compartir su verdad son dignas de admiración. En este vídeo hemos explorado a fondo la entrevista de Ande Ercel, donde habló sobre los rumores de infidelidad y mucho más. Hemos analizado sus palabras, sus reacciones y la reacción del público. Hemos reflexionado sobre la importancia de la honestidad, la integridad y la privacidad en el mundo del espectáculo. Hemos explorado a fondo la entrevista de Ande Ercel, donde habló sobre los rumores de infidelidad y mucho más. Analizamos sus palabras, reacciones y la reacción del público, reflexionando sobre la importancia de la honestidad, integridad y privacidad. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Agradezco a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, resultado informativo y entretenido. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista de Ande Ercel? ¿Están de acuerdo con su versión de los hechos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció la entrevista de Ande Ercel? ¿Están de acuerdo con su versión? Comenten. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Denle me gusta, compartan y suscríbanse. Así no se perderán nuevos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.